Eguardión y bienvenidos a ETV Hoy. Bienvenidos al momento de la entrevista de actualidad que hoy nos va a llevar a hablar de la cita que llega el viernes a Donostia. Hoy vamos a hablar del Cinema al Día y para ello, ¿quién mejor que el director del festival, José Luis Rebordinos? Bienvenido. Gracias. Le leí este fin de semana que esta va a ser la mejor edición que ha presidido usted desde que llegó a la dirección hace 4 años. ¿Por qué? Bueno, yo decía que va a ser la mejor edición en términos cinematográficos. Yo creo que es la mejor selección que hemos tenido en estos 4 años. Estoy convencido, tanto yo como mis compañeros. Probablemente en términos de glamour va a ser bastante fuerte porque viene mucha gente, no comparable a la del 60 aniversario, que probablemente será difícil de reproducir. Pero bueno, sí pensamos que es cinematográficamente la mejor de las 4. Va a ser difícil desgranar todos los detalles que vamos a tener en todas las películas que se van a poder ver en el Cinema al Día. Vamos a centrarnos de momento en la sección oficial. ¿Qué destacaría usted de la sección oficial de este año? Bueno, en la sección oficial yo diría que hay 3 tipos de películas. Por un lado hay un cine comprometido con la realidad, es decir, vivimos una época muy complicada, con una crisis económica en Occidente muy fuerte, con un montón de conflictos bélicos que se están reavivando en el mundo, y bueno, pues el cine no puede permanecer ajeno a eso, ¿no? Entonces va a haber películas, pues desde la película Isaac y la Cuesta, que habla de la crisis económica en España, o bueno, la misma Lasa y Zabala, que nos va a contar uno de los episodios más tristes y más dolorosos de la historia reciente del País Vasco, es decir, la película de Tanovic, que nos habla de los problemas de una multinacional en la India con muertes de niños. Bueno, va a haber mucho cine relacionado con la realidad y cine comprometido con la realidad. Por otro lado, va a haber bastante cine de género, es decir, va a haber thrillers, va a haber melodramas, va a haber love stories, va a haber comedias como La Clausura, etcétera, ¿no? Y hay una tercera línea que es un cine más experimental, un cine más que busca nuevos caminos, que busca nuevas formas narrativas, como por ejemplo podría ser Edén de Mia Hansen-Løve, con una banda sonora que se erige en protagonista absoluta de la película, ¿no? La presencia de esas películas comprometidas a las que hacía alusión ahora mismo muchas veces suele traer consigo la polémica. ¿Un festival debe evitar la polémica o debe buscarla? Yo creo que ni una cosa ni otra, ¿no? Es decir, yo creo que depende de lo que entendamos por polémica. Si la polémica es que haya propuestas que son discutidas, a mí me parece muy interesante. Yo creo que es importante que haya diálogo, es importante que haya confrontación de ideas. Nosotros siempre defendemos que el festival tiene que ser un lugar de libertad, un lugar donde se puedan expresar diferentes discursos, siempre que se hagan desde el respeto hacia los diferentes, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, a mí la polémica no me preocupa. Sí me preocupa cuando lo que se llama polémica se convierte en descalificaciones, en opiniones de gente que no ha visto esas películas de las que opina, etcétera, etcétera, en escándalos a veces dirigidos por intereses que no tienen nada que ver con el cine. Bueno, eso sí me preocupa, pero vamos, nosotros ni buscamos ni dejamos de buscar la polémica. Nosotros programamos las películas que nos parecen interesantes, sabemos que algunas pueden causar un debate más complicado o más encendido, pero creo que eso no es malo, ¿no? Antes, precisamente, hacía referencia a Lasa y Zabala. Es inevitable traer a la memoria lo que ocurrió cuando se presentó La Pelota Vasca en el Festival de Cine. Es cierto que los tiempos son distintos, pero ¿cree que se puede suscitar un debate, una polémica parecida a la que se generó con la película de Julio Medem? No, para nada, para nada. Ya de hecho no se ha suscitado, ¿no? La película de Julio Medem, cuando se anunció, ya había un montón de amenazas, había incluso peticiones por parte de partidos políticos, por personas de partidos políticos concretos, de que la película no se proyectara, etcétera. Creo que hoy en día la propia sociedad vasca ha evolucionado mucho. Afortunadamente no vivimos ya bajo la amenaza de la banda asesina ETA, y desde ese punto de vista pues podemos ver las cosas con mucha más tranquilidad, ¿no? Entonces, en este caso lo que se va a contar es un caso de terrorismo de Estado, es un caso de torturas y asesinatos por parte de miembros de la Guardia Civil y del Estado, y bueno, es un caso muy duro y es un caso que probablemente dará lugar a muchas interpretaciones, a hablar mucho de la situación de aquel momento, etcétera, etcétera, pero bueno, yo creo que en el propio País Vasco las cosas están evolucionando y todo el mundo ve las cosas ya con otra tranquilidad, aunque sea desde un punto de vista crítico. A unos les gustará la película, a otros no, otros pensarán que tenía que haber incidido más en unas cosas, otros pensarán que faltan otras, pero eso es lo normal de un debate sobre cualquier película que trata un tema que tiene que ver con la vida real, ¿no? Estábamos hablando precisamente de Lasa y Zabala y eso nos obliga a hablar de la importante presencia del cine vasco en esta edición, pero quería hacerle alusión también, es que este fin de semana es cierto que se han publicado bastantes entrevistas que concedía usted, y hacía referencia a que tal vez la edición del año pasado, en cuanto a la sección oficial, fue la que menos le convenció, pero hacía un análisis que me parece que es importante que el espectador también conozca, y decía que no suele depender tanto del esfuerzo del equipo que selecciona las películas, sino de situaciones un poco más coyunturales.
Sí, bueno, nosotros los 4 años prácticamente trabajamos igual, es decir, que nosotros ponemos toda la carne al asador, tanto mis compañeros como yo, ¿no? A todos los niveles. Entonces, desde ese punto de vista, luego depende de muchas cosas. Depende de que hayas estado un poquito mejor de presupuesto antes y te hayas atrevido a ser más ambicioso intentando traer gente sin miedo a que si te salen todos los que planteas no hagas un agujero. Depende de la producción del año, depende del momento de los estrenos del año, depende de lo que consigas frente a otros festivales. Entonces, hay un punto de suerte. Por ejemplo, este año tenemos una presencia glamour muy fuerte, viene mucha gente, pero claro, también depende de sus agendas. Pues hemos tenido suerte y gran parte de la gente que queríamos que viniera, pues ha podido venir. El año pasado tuvimos hasta última hora, pues a Colin Firth prácticamente confirmado no pudo venir, Helena Bonham Carter llegó a estar confirmada y se anunció y se cayó 3 días antes de la clausura, por motivos ajenos a nosotros, ¿no? Entonces sí que dependes un poco de la suerte, no solo del trabajo. Nosotros en general planteamos las ediciones de manera bastante parecida, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que este año hemos tenido más suerte, tanto en las películas que hemos conseguido como en las personas que pueden venir, los cineastas, actrices, actores que pueden venir, y creo que va a ser una edición bastante lucida, esa es la impresión que tenemos, ¿no? Vamos a hablar ahora sí de la importante presencia de la producción vasca en esta edición. ¿Por qué ha sido posible esta vez y otras veces no? Bueno, fíjate, es decir, a mí estamos muy contentos, ¿no?, de que haya 2 películas en la sección oficial, porque hay años que no ha habido ninguna, ¿no? Y ha habido años que hemos dicho que no a películas vascas que tenían un interés, pero pensábamos que no tenían el suficiente para estar en la sección oficial, ¿no? Entonces nunca hemos sido paternalistas con el cine vasco porque pensábamos que serlo jugaba contra el propio cine vasco, ¿no? Entonces este año que realmente tenemos 2 películas que creemos que tienen que estar ahí, estamos muy contentos. ¿Por qué? Yo creo que nada es casualidad, ¿no? En la rueda de prensa que dimos con la consejera y que estaban miembros de las asociaciones de productores, comentaban cómo hace unos años hubo un acuerdo entre ETV y precisamente los productores, que iba unido también a una relación con el gobierno vasco muy concreta. Bueno, pues de todo ese trabajo con el gobierno vasco, con ETV, con los productores, pues se ha llegado a esta producción tan importante, pero no solo la que está en el festival, porque aparte de las películas de la sección oficial tendríamos que hablar de una película como Los tontos y los estúpidos, que están nuevos directores, de una película que está en Zabaltegui, como es la película de Borja Coveaga, Negociador, pero películas que se verán más adelante, como por ejemplo Fuego, o por ejemplo incluso El fenómeno de 8 apellidos vascos, donde también estaba ETV. Entonces yo creo que cuando se habla y hay acuerdos, normalmente tiene sus frutos, ¿no? Entonces yo creo que esto que está pasando ahora con el cine vasco es fruto de un trabajo de de las instituciones y productores que de alguna forma están involucrados. Ojo, como bien decía Portela, el presidente de Ibaya, es decir, no nos tenemos que dormir, es decir, estos años son más complicados por la crisis, ha habido recortes, bueno, no nos quedemos, este año es muy bueno, pero vamos a seguir trabajando para que los próximos puedan estar al mismo nivel, ¿no? Hablábamos antes del caso de Lasa y Zabala, quiero hablar del caso de Loreak porque supone un punto, no sé si tanto como de inflexión, pero sí es cierto que es la primera vez que una película rodada íntegramente en euskera compite en sección oficial. Sí, antes estuvo Que Arteko Egunak, pero según creo, Que Arteko Egunak se rodó en castellano y luego se dobló al euskera. Esta se ha rodado íntegramente en euskera, pero bueno, es la segunda película en euskera en la sección oficial, ¿no? A mí, sobre todo, lo que me parece muy importante, me parece una película muy hermosa, además muy elegante cinematográficamente hablando, y sobre todo lo que me gusta es que creo que es un paso adelante muy importante en la obra de Jon Garaño y de José Mari Goenaga, 2 directores que a mí me parece que tienen mucho talento, que ya toda su obra anterior me parece muy interesante, pero personalmente creo que aquí han dado un salto de gigantes, ¿no? Y entonces no solo estoy muy contento por esta película, sino por el futuro de estos cineastas. Creo que nos pueden dar muchas satisfacciones en el futuro, porque aquí han logrado ya un grado de puesta en escena realmente muy importante, ¿no? Uno de los aspectos de los que también se ha hablado en los últimos días es en la decisión que han adoptado de nombrar miembro honorífico del jurado a Oleg Sentsov, que es un cineasta que defendió las manifestaciones de la plaza de Maidán y que actualmente se encuentra preso en una cárcel de Rusia. ¿Por qué han decidido acceder a esta decisión que, si no me equivoco, es una petición que les llegaba al festival? Sí, bueno, el festival nunca se define sobre los conflictos que existen en el mundo, porque si no tendríamos que estar en una asamblea permanente tomando decisiones en contra de las conculcaciones de derechos humanos en el mundo. Nunca lo hacemos. Nuestra forma de hablar es a través de las películas, a través de nuestra programación, a través de intentar poner un cine que sirva para el debate, que sirva para el diálogo, pero sí reaccionamos, como es normal, cuando hay una agresión directa a un cineasta, ¿no? Entonces, en este caso, la European Film Academy nos pidió a nosotros y al resto de festivales
que nos posicionáramos nombrando jurado honorífico a Oleg Sentsov, que es un cineasta ucraniano que un día desapareció de su casa y apareció en una prisión soviética 15 días después, en una prisión, perdón, soviética, en una prisión de Rusia, ¿no? Este cineasta se enfrenta a una posible condena muy larga, se le acusa de terrorista, bueno, lo que estaba es haciendo un documental sobre la situación entre Ucrania y Rusia, de los problemas que hay, y bueno, pues nosotros, igual que ya hizo anteriormente el Festival de Venecia hace unas semanas, nos hemos sumado a esta campaña de apoyo y como en los próximos meses se sumarán otros festivales europeos. Voy a hablar ahora de temas un tanto más superficiales, pero también es cierto que son temas de los que pregunta todo el mundo. Antes lo decía, este año va a haber bastantes estrellas en el Cinemaldi, no sé si demasiadas por metro cuadrado. Bueno, no, hombre, estamos muy contentos, ¿no? Porque bueno, arrancamos con Denzel Washington y Antoine Fuqua, es un arranque muy bonito, pero luego inmediatamente pues nos llegan Banderas, Viggo Mortensen, Jessica Chastain, Almodóvar, Ricardo Darín, Diego Luna, Benicio del Toro, acabamos con Charlotte Gainsbourg y Omar Sy, bueno, y en medio muchos, ¿no? Va a venir muchísima gente, incluso todavía, bueno, estamos peleando por una última presencia que sería muy bonita y que, bueno, todavía esperamos a ver si podemos dar una sorpresita final anunciando un nombre bastante interesante que podría venir al final del festival, ¿no? Entonces, sí, es un año, pues bueno, este año ha habido suerte con las películas que teníamos, la mayoría de la gente está disponible, quieren venir y estupendo, ¿no? El año pasado teníamos películas con muchos nombres y desgraciadamente, pues por motivos de agenda, pues muchas de ellas no pudieron venir. Este año, pues es al revés, pero esto tenemos que estar acostumbrados en que habrá años que haya más glamour, años que haya menos y muchas veces, insisto, no depende de nosotros, ¿no? Muchos hombres es cierto que se van repitiendo, por ejemplo en el caso de John Malkovich, que ha estado por lo menos 2 o incluso esta igual será la tercera vez que acude al festival. ¿Ya no es tan necesario ese trabajo de publicitar la ciudad? Hombre, hay gente que son un poco amigos del festival, ¿no? Es decir, Malkovich o Antonio Banderas es un gran amigo del festival, ¿no? Benicio es la tercera vez que viene, conoce muy bien Donosti. Con este tipo de gente es mucho más fácil convencerles que vengan porque normalmente se van muy contentos del festival, ¿no? Es decir, que sí que siempre es necesario publicitarla, pero bueno, nuestros mejores embajadores son la gente que viene, ¿no? De hecho, durante el año hay mucha gente que viene a San Sebastián, a veces miembros de la industria que vienen de forma confidencial, que no podemos contarlo, pero que nosotros lo sabemos porque nos lo cuentan, para que les ayudemos a veces con reservas o con restaurantes, y cada vez vienen más amigos de gente que ha estado, ¿no? Amigos de estrellas que luego vienen a pasar las Navidades a San Sebastián o vienen en Semana Grande. En Semana Grande ha habido mucha gente del mundo de Hollywood en San Sebastián, ¿no? Lo que pasa es que muchos vienen de manera confidencial y no lo podemos contar, ¿no? Pero sí que San Sebastián, de la misma manera que se está poniendo de moda como destino turístico en general, creo que el festival está ayudando, ¿no? Y el festival no trabaja solo, nosotros estamos trabajando codo con codo con el Departamento de Turismo del Gobierno Vasco, de la Diputación de Guipúzcoa y del Ayuntamiento, y con Donostia Turismo. Entonces, vuelvo a lo mismo, es decir, que yo creo que cuando se trabaja conjuntamente, en equipo, es decir, de alguna forma trabajas en la misma dirección, pues acaba habiendo resultados, ¿no? Entonces, en el tema del turismo pasa lo mismo. Todas las instituciones estamos trabajando conjuntamente con el festival para vender esa parte cinematográfica y esa parte que tiene la película de atractivo que tiene la ciudad de atractivo para la gente del mundo del cine, ¿no? E inevitablemente para esta situación tenemos que hablar de dinero. ¿9 millones de euros de presupuesto sería el objetivo soñado? Sí, es curioso, ¿no? Porque te hacen una entrevista larguísima y al final el titular es necesitamos 9 millones de euros, ¿no? Y luego la gente saca conclusiones, te dicen, estás pidiendo a las instituciones más dinero. No, estoy diciendo que con 9 millones aproximadamente podría ser la forma de hacer el festival con una tranquilidad que ahora pues a veces no tenemos, con unos medios que a veces no tenemos y pudiendo mejorar algunas cosas y extendiendo el festival un poco a la ciudad, ¿no? Yo creo que sería la cantidad ideal. Ese dinero puede crecer por parte de las instituciones o puede crecer por parte de los patrocinadores privados. De hecho, a pesar de la crisis, nosotros empezamos esta dirección hace 3 años, hace casi 4, empezamos con 6.850.000. Yo entonces hice unas declaraciones diciendo que el festival o crecía en presupuesto, lo iba a tener muy difícil en el panorama internacional. Había gente que me decía, pero estás loco, en plena crisis dices que tienes que crecer. Bueno, pues esos 6.850.000, el año pasado fueron 7.280.000 y 3 años sin hacer déficit. Entonces, vamos creciendo. Es decir, por un lado estamos recuperando parte del recorte que había habido en las instituciones, lógico por la crisis que estábamos viviendo. Las instituciones nos están apoyando a tope, cada una en la medida de lo que puede, y luego hemos apostado por lo privado y hemos conseguido pues un dinero, y el festival va poco a poco creciendo. Ojalá en 4 o 5 años, sacando el dinero de aquí o de allá, podamos estar en esos 8,5 millones, 9, que probablemente nos permitiría trabajar con mucha más tranquilidad. Y en cuanto a los espectadores, este fin de semana ya hemos visto largas colas para comprar las entradas. El año pasado 167.000 personas acudían a ver las películas. ¿Qué siente usted cuando
En este momento en el que llevamos tanto tiempo hablando tanto de crisis, yo que soy donostiarra es cierto que siempre ha habido una gran afinidad entre el público y el festival, pero ¿qué siente usted cuando sigue viendo que la gente, a pesar de no estar pasando el mejor momento económico, sigue gastándose el dinero y viendo películas en el Cinemaldi? Pues probablemente es lo más emocionante de este trabajo, ¿no? Realmente, joder, a mí me sigue emocionando, ¿no? Y luego te da mucha responsabilidad, ¿no? Porque de alguna forma sabes que detrás hay una gente con una ilusión increíble. Tuve la oportunidad de estar a las 9:10, 9:15, un cuarto hora después de abrirse las taquillas, hablando con algunas de las personas que estaban las primeras, y lo que transmiten es una ilusión increíble, ¿no? Entonces, de alguna forma tienes una responsabilidad ante la ilusión de esa gente, ¿no? Pero fíjate, San Sebastián es una ciudad cinéfila hasta extremos increíbles, ¿no? Hay gente que dice, no, entre semana no hay gente en las salas. Es verdad que la presencia en salas cinematográficas durante el año ha bajado mucho, pero ayer hablando con Coro, la gerente de la SADE, me decía que en datos comparativos hay muchas películas en las que San Sebastián es la segunda o tercera ciudad de toda España, es decir, de todo el Estado. Es decir, que realmente una ciudad de 180.000 habitantes es la segunda o tercera recaudación de todo el Estado. Quiere decir que en San Sebastián realmente hay un público que vive el cine, que le gusta el cine, y en eso es un trabajo de muchísima gente. Es un trabajo que empieza por la labor que ha hecho durante años Cresala, sigue porque tenemos la suerte de tener a la SADE, que es una empresa privada, que obviamente su función es buscar el beneficio, pero una empresa que le gusta el cine, que tiene unas salas en condiciones, que defiende una programación que está bien. Luego está el Cinemaldi, está Donostia Cultura, que hace un montón de programaciones de cine, Nosferatu, la Semana de Derechos Humanos, la Semana de Cine Fantástico de Terror. Es una ciudad que vive cine y ha habido un caldo de cultivo y un trabajo por el que luego tenemos esta población que le gusta tanto el cine. Nada es casualidad, es decir, casi nada es casualidad. Detrás de las cosas que funcionan hay mucha gente que ha estado trabajando y haciendo cosas durante muchos años. Es decir, mi afición por el cine me lo metió el Cineclub Cresala, fundamentalmente. Es decir, que yo iba allí, bueno, cuando les cuento esto se ríen, me colaba con un pase falso porque no tenía dinero para ir, y las primeras películas que fui iba con un pase falso. A mí la gente de Cresala me metió la pasión por el cine, ¿no? En la vena, ¿no? Entonces todo eso lo recogemos ahora, ¿no? Bueno, pues a esos espectadores, ya sé que me va a decir que como padre de alguna manera del festival no se puede mojar demasiado, pero tengo que pedirle que les diga cuáles son esas películas que no se pueden perder. Bueno, yo no puedo recomendar ninguna que vaya a ningún tipo de competición. Es decir, que no puedo recomendar pues ni Perlas. Pues hablemos de Zabaltegui o Perlas. Eso es. De Zabaltegui. Perlas tiene una competición también de público. Bueno, yo en Perlas voy a recomendar algunas porque me parecen películas diferentes, que probablemente igual la gente no se fije en ellas. Por ejemplo, Petit Quinquin, la serie de televisión, dura 3 horas y pico, de Bruno Dumont, me parece una joya. Además, garantizo que la gente se va a reír. Es decir, tiene unos toques de comedia loca realmente muy divertidos. Es una especie de thriller en la campiña francesa muy, muy espectacular. Luego hay dos películas que, bueno, vienen ya avaladas, están en Zabaltegui. Una es Core Island, la isla del maíz, que ganó el premio más importante de Carlo Vivari. Es una película pequeñita, intimista, de la relación entre un abuelo y su nieta en un ambiente de naturaleza muy hermoso. A veces una película muy, muy bonita. Y luego una película más para un público tipo Semana de Terror, pero por ejemplo para público joven o para gente que le guste las emociones fuertes, My Man, que es la película japonesa de Kumakiri, que viene de ganar Moscú, que es una película dura, es una película con dosis de violencia, pero una película muy, muy interesante, muy bien contada y visualmente. Yo creo que esas son 3 películas de esas que igual es difícil fijarse en ellas si no tienes referencias, y que me parece que son 3 experiencias muy especiales. Y por finalizar, el festival empieza con la entrega de esos premios Donostia. Antes lo decía, Denzel Washington y Benicio del Toro. ¿Por qué han optado este año por ellos? Bueno, nosotros siempre lo decimos, nosotros siempre tenemos una especie de grupo de posibles premios Donostia que los trabajamos durante los años. Es decir, ahora mismo estamos hablando ya de algún posible premio Donostia para el año que viene, sobre todo porque intentamos que cuadre con alguna película, que venga en gira, porque eso nos abarata los costes o nos puede resultar incluso gratuitos los costes de transporte. Es decir, las cifras del festival, es decir, que son públicas, yo siempre las cuento. Yo para viajes este año espero no llegar a los 250.000 euros de lo invertido en todo el festival, donde hay 600 y pico proyecciones, 200 y pico películas, secciones que tienes que pagar los viajes porque es más complicado, etcétera. Entonces, solo un privado desde Los Ángeles cuesta más que el dinero que yo tengo para todos los viajes. Entonces, obviamente hay estrellas que para nosotros sería imposible traerlas si no vienen promocionando una película, si no hay un estudio detrás que de alguna forma aporta el coste de ese viaje, ¿no? Entonces, siempre estamos trabajando con varios nombres. Denzel Washington es un nombre siempre recurrente porque es un actor que nos encanta, además es un actor afroamericano, nunca hemos tenido ninguno, y es que nos encanta
como actor, ¿no? Y ya desde Training Day, es un actor que ha estado por ahí en las listas del festival hace muchos años ya, ¿no? Y bueno, pues ahora hemos tenido la oportunidad, vuelve además a trabajar con Fuqua, que es con el director que yo creo que hizo una de sus mejores películas, y era una oportunidad. Tuvimos que darle muchas vueltas porque hablamos con Sony España, Sony Estados Unidos, pero en un momento determinado parece que la película se retrasaba, se caía la operación, luego volvió. Bueno, esto lleva su tiempo. Nosotros empezamos a mover esta operación en febrero con Sony en Madrid, seguimos en abril con Sony en Los Ángeles, hablando ya con los responsables de Los Ángeles, y bueno, se cerró, yo creo, si no me equivoco, se cerraría a finales de junio, por ahí, si ya no me falla la memoria. Y Benicio es un nombre que, bueno, siempre ha estado, pero precisamente le pedimos que le diera el premio a Travolta y a Oliver Stone, y entonces dijimos, bueno, pues el año que viene no puede ser, porque es demasiado, ¿no? Y este año vimos la película sobre Escobar, que él está, bueno, yo creo que da hasta miedo, y entonces vimos la película sobre Escobar y dijimos, pues es el momento, hay una actuación tan potente, tan especial, tan de carácter, vamos a ver si lo conseguimos. La verdad es que con él fue muy fácil, en cuanto lo movimos, es una persona que conoce muy bien el festival, esta será la tercera vez que está, es un hombre encantador, majísimo, que siempre que ha venido ha sido increíble, y siempre a favor de obra, siempre fácil, y bueno, pues todo ha sido con él igual de fácil que siempre, ¿no? Entonces, la verdad es que este año los 2 premios Donostia estamos muy contentos, ¿no?, con ellos. José Luis Rebordín, nos hemos agotado la entrevista, el tiempo que teníamos para esta conversación. Muchísimas gracias, que ya sé que estos días son complicados para conceder entrevistas, pero gracias por tener este detalle con ETV hoy. Es que ricasco zuei. Hasta aquí, por lo tanto, la entrevista. Silvia, es momento para la tertulia y el debate.